Shalom, amada congregación de Abba Yahweh, que nos sintoniza a esta hora por medio de los medios electrónicos para una transmisión de el capítulo del libro de Tehilim de este día, correspondiente al número 2. El día de ayer nuestro hermano Nelson dio apertura al libro de los Salmos, nos describió algunas características, nos describió algunas divisiones, nos describió los temas de cada uno de los libros que corresponden a este libro, el cual se considera dentro del pueblo de Israel como el himnario. De hecho, cualquier alabanza que nosotros podríamos dedicar a nuestro Padre Eterno debería de ser inspirada a través de este libro. Hay mucho de donde sacar alabanzas, riqueza para poder instruir nuestra vida a través de las alabanzas. Hemos sido testigos también como en la Kehilá muchas de las alabanzas que han sido extraídas, que han sido tomadas de este sefer, han sido de gran edificación para nuestra vida. Han servido para poder instruirnos, han servido para poder alabar a nuestro Padre Eterno con base a la palabra de Él, con base a la Torah de nuestro Padre Eterno. Así que vamos a continuar con el estudio de este libro, no sin antes agradecer a nuestro Padre por sus cuidados, por sus bendiciones, por librarnos a nosotros de todos los males que nos rodean. Así que le ruego que ahí donde esté, un momento de reverencia, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a decirle a nuestro Padre Eterno: Abba Yahweh, que estás en los cielos. Estamos agradecidos, completamente agradecidos, Padre, por tus infinitas bondades, por tus infinitas misericordias, por tu gran amor hacia tu pueblo Israel, por la elección que has hecho por esta pequeña nación, Padre, que existían muchas y más fuertes alrededor, pero a ti te plació fijarte en esta pequeña nación débil y tal vez para muchos sin valor. Sin embargo, le has dado vida hasta este momento y le has tomado como pueblo suyo. Y nosotros, Padre, confiamos y creemos que hoy también somos parte de tu pueblo Israel, parte de tus bendiciones, parte de tus pactos, parte de tus mandamientos en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, fortalézcanos y permítanos obrar y guardar su palabra todos los días. Ayúdanos a ser mejores en todo momento conforme a su palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, amén y amén. El título que le hemos asignado al libro en general es La casa de Israel engrandece el nombre de Elohim, Yahweh y Yeshua, y su palabra, la Torah, con las alabanzas que perfeccionan el corazón en la instrucción de los salmos, de los Tehilim. Ese es el libro, el tema asignado a este libro. Así que también tenemos la parte del libro primero. Recordemos que al igual que la Torah, el libro de los Salmos se divide en 5 secciones: libro primero, libro segundo, libro tercero, hasta el libro quinto. Y estamos iniciando el libro primero. Y el título dice: La alabanza a Elohim, porque Él es justo, y la confianza en su fidelidad ante la depravación del hombre, la súplica por la salvación de los enemigos, la bendición de su perdón y su cuidado como nuestro pastor. Desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Veíamos el día de ayer que Hasatán intenta apartarnos del camino, intenta llevarnos por las sendas, intenta llevarnos incluso a ser parte de la maldad de este mundo. Pero aprendimos también que debemos amar su palabra y que debemos estar siempre nutriéndonos, llenándonos, como árboles que hemos sido plantados junto a un río de agua viva. Y ese río, esa agua viva, es
Yeshua HaMashiach, como la Torá, en nuestra vida. Y esta agua, esta vida, este río va a hacer que nosotros llevemos fruto y va a hacer que estemos siempre, como dice el Salmo, siempre estemos vivos. ¿Y cómo demostramos que estamos vivos? Bueno, un árbol lo demuestra por medio de su follaje, por medio de su fruto. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Vamos a demostrar dando frutos también nosotros. Pero aquellos que son injustos, que son malos, ¿cómo van a ser? Dice la palabra en el Salmo 1, van a ser como el tamo, como la basura, como un pedacito de paja de monte seco que el viento lo lleva por cualquier lugar. Así son los malos. Bien, recordamos algunas de las partes. Primero, el libro de los Salmos es la fuente de inspiración de muchos sentimientos, de muchas acciones, sentimientos que vamos a ver algunos de ellos, sentimientos como el amor, la confianza, la fidelidad, el tener. Incluso en ocasiones se muestra en la escritura de los salmos como impotencia al ver a los malvados como triunfan, pero aún y con todo eso, nuestro Padre triunfa sobre los malos. Es una fuente de alabanza y de oraciones como las que estudiamos allá en el Salmo 119. Todo el Salmo 119 constituye una oración de David hacia nuestro Padre Eterno, en donde nos muestra, nos descubre la naturaleza de nuestro Padre Eterno. Y aquí están algunos de los sentimientos que podemos encontrar en el libro de los Salmos. Podemos encontrar en el Salmo 102, el salmista refleja tristeza, pero dentro de esa tristeza también va el gozo que nuestro Padre Eterno le da al salmista. Salmo 34 se muestra alegría, se muestra la alegría del salmista. Tenemos una alabanza que en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia, en los momentos que pensamos de que ya todo está terminado, podemos ver que a pesar de la desesperación, nuestro Padre Eterno siempre está presto para extender su mano a nuestra vida. Encontramos salmos que denotan arrepentimiento, y el vivo ejemplo de ello es el Salmo 51, en donde David hace referencia y se recuerda de la maldad que él ha cometido, pero su arrepentimiento de sus acciones y de su regreso a nuestro Padre Eterno. El Salmo 73 nos muestra la frustración del escritor ante la incapacidad que él tiene de hacerle frente en muchas ocasiones a la maldad de los hombres. Incluso dice que se vio tentado a ir a los caminos de los malvados, pero al final el camino de los malvados no es bueno, siempre es un final de muerte, y van a tener su recompensa. Otros salmos también son proféticos o mesiánicos, que es un ejemplo del que vamos a revisar. Vamos a darle un recuento, un vistazo esta noche. Y le comentaba a nuestro hermano Nelson ahora, ¿verdad?, que lo que he leído de este salmo siempre hace referencia a variedad de pasajes en la palabra, y para hilar las ideas era tan extenso el contenido que podía encontrar. Así que vamos a ver cuáles son algunos de los puntos que nuestro Padre Eterno me permitió identificar en este salmo. Autores. Nuestro hermano nos decía ayer que dentro de los autores el primero es el rey David, con 73 salmos. Luego tenemos a Asaf, tenemos los hijos de Coré, tenemos al rey Shlomo, Salomón, tenemos también a Emán, Etán, Moshe y 51 anónimos, de los cuales 2 de ellos se le atribuyen al rey David. Muy bien, principales temáticas de los libros de los Salmos. Libro primero, la alabanza. El segundo libro, el poder de nuestro Padre Eterno de Elohim. Tercer
el libro nos va a hablar, nos va a describir, o su tema principal es el perdón. El libro cuarto nos habla acerca de la gratitud hacia nuestro Padre Eterno. Y el libro quinto, de la confianza que debemos tener hacia nuestro Padre Eterno. Muy bien, y ya la porción o el salmo que nos corresponde en esta noche es el Salmo número 2. Y tiene como tema el reinado eterno de Mashiach en el corazón de los que confían en Él. El reinado eterno de Mashiach en el corazón de los que confían en Él. Muy bien, entonces veamos. Del verso 1 al verso 3 vamos a ver a la humanidad y su rebelión. La humanidad desde el inicio prácticamente de la creación ha estado sujeta a la rebelión. Primero, Adán, él no se sujetó a los mandamientos que nuestro Padre le había dado. Él antes bien hizo caso a la voz de su mujer, y la mujer hizo caso a la voz de la serpiente, no obedeciendo a los mandamientos que nuestro Padre Eterno le había dado. ¿Y qué constituye no obedecer los mandamientos de nuestro Padre? Desobediencia, rebelión a nuestro Padre Eterno. Entonces, veamos, los salmos son fuente de profecía acerca de la revelación, acerca de la aparición, vida, muerte, resurrección y reinado de Mashiach. Pero así como muestra la rebelión del hombre, también muestra que va a llegar el momento en que todas las cosas, toda la rebelión va a ser eliminada de este mundo. Y va a haber un reinado justo, va a haber un reinado en donde ya no exista esa rebeldía. Y los que son rebeldes van a ser destruidos, van a ser castigados, van a ser humillados. Entonces, en este capítulo, vamos a ver algunas de esas características. Y dentro de esa rebelión de la humanidad, en este salmo podemos encontrarlo en 3 momentos. Primero, en el tiempo en el cual estaba inspirado, en el contexto temporal en el que estaba inspirado este libro, este capítulo, que es en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versos 17 al 25. Y le voy a leer unos cuantos versos de esta parte. Segunda de Samuel. Dice de la siguiente manera. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Yahweh diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Yahweh respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Veamos ahora qué es lo que dice al respecto el Salmo número 2 en estos primeros versos, para que comparemos. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta parte del libro de Segunda de Samuel? De que los filisteos estaban sujetos al reinado o al dominio de la nación de Israel. Y cuando fue David coronado como rey, entonces ellos se unieron, ellos consultaron entre sí y decidieron librarse, decidieron hacerle la guerra, decidieron ir en contra del ungido que nuestro Padre Eterno, que Elohim había puesto como rey.
Por eso es que se unieron, consultaron para hacerle la guerra, para librarse de las cadenas, para librarse del dominio de nuestro Padre Eterno a través de su Hijo David. Y dice el verso 20 de 2 Samuel, y vino David a Baal Perisim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Yahweh a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perisim. Entonces veamos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál era la intención de los filisteos en esta oportunidad? Bueno, librarse del dominio del rey David. Esa era la intención de ellos. Hacerle la guerra al ungido de nuestro Padre Eterno, librarse. Esa ha sido siempre la batalla desde el principio de la historia. El enemigo ha querido vencer el dominio de nuestro Padre Eterno, pero en cada ocasión el enemigo se ha enfrentado, pero ha perdido la batalla. Y así va a ser a lo largo de toda la historia. El enemigo nunca va a prevalecer siempre y cuando elijamos a nuestro Padre Eterno, a su ungido como Rey en nuestro corazón. También se presenta esta situación, pero ya en un tiempo más cercano. En el caso de Mashiach. ¿Por qué razón? Vamos a Hechos capítulo 4. Y dice de la siguiente manera. Libro de Hechos, capítulo 4, verso del 23 en adelante. Verso 25 dice, porque por boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra de el Adón, contra su Mashiach. Ahora verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Kadosh, hijo Yahshua, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Imagínense quienes se unieron. Ahí prácticamente todas las naciones, los principales del pueblo de Israel, los principales de las sectas, los principales de los romanos, los reyes de Israel se unieron para confabular y deshacerse del dominio de Mashiach en su vida. ¿Por qué razón? Porque él traía a ellos siempre la maldad que estaban cometiendo. Él traía y les revelaba a ellos la maldad en la que estaban sujetos. Entonces ellos decidieron decidieron quitarse sobre sí el dominio, el reinado justo que él traía sobre sus vidas. Pero esto estaba ya profetizado. Pero al fin y al cabo, siempre su ungido triunfa. ¿Por qué razón? Porque aunque físicamente, aparentemente murió en ese momento, nuestro Mashiach nuevamente resucitó. Él no ha sido vencido, nunca ha sido vencido y nunca va a ser vencido. Aunque los pueblos han consultado siempre, aunque la maldad ha tratado siempre de salir adelante y vencer los planes de nuestro Padre Eterno, no ha podido suceder y no va a suceder nunca de esa manera. Ahora, en otro contexto, esto ya en el tiempo del final. Vamos a ver en el tiempo del fin, Apocalipsis capítulo 17, verso 21.
Creo que ahí... No tiene. No, en la boda del Cordero, creo el 19. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está. Aquí está. A partir del verso 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre: Rey de Reyes, Adón de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos, ¿para qué? Para guerrear contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es aquí, en este momento, donde finalmente los ejércitos de la tierra son vencidos por nuestro Padre eterno. ¿Y qué es lo que viene luego de eso? Luego viene el establecimiento de su reino milenial. Entonces, desde el principio hemos visto de que ha habido ese conflicto. El enemigo ha querido incitar a las naciones a que se desliguen del dominio de la palabra, de la autoridad, de la instrucción que nuestro Padre eterno ha dado, y que se vuelvan a la maldad. Y siempre han querido hacerle daño, aunque eso es imposible, pero siempre han querido salir y librarse del dominio de nuestro Padre eterno. Todas las naciones, por muy divididas que se encuentren, eso es así. Siempre ha habido división entre las naciones. Siempre una nación, porque es de un color y otra es de otro en cuanto a su piel, están en guerra. Porque tienen una religión y tienen otra religión, están separados. Una porque son de izquierda, otra porque son de derecha, están separados. Pero llega un momento en donde hay objetivos en común, y en ese momento al final van a tener el objetivo en común de querer librarse del dominio de nuestro Padre eterno, como sucedió allá en la Torre de Babel, en Bereshit capítulo 11. ¿Qué es lo que tenían ellos como propósito? Bueno, llegar, de acuerdo a ellos, hasta el cielo construyendo una torre. Pero ¿qué es lo que hizo nuestro Padre? Los confundió y los esparció por toda la tierra. Igual los hombres hoy día, a pesar de que tienen diversidad de ideas, diversidad de pensamientos, diversidad de ideologías, siempre hay puntos en común que entran en juego para hacerle batalla a nuestro Padre eterno. ¿Y qué es lo crucial de esto? ¿Qué es lo importante de esto? De que incluso la religión está sumergida en esa maraña de situaciones. ¿Por qué les digo esto? Si usted va y consulta el concilio ecuménico, en donde se reúnen líderes judíos, líderes católicos, líderes cristianos y líderes de musulmanes, prácticamente todas las religiones del mundo se unen en un determinado momento y se ponen en común acuerdo. Los hombres, va a llegar el momento en que también se unan y se pongan en común acuerdo. ¿Y cuál va a ser ese común acuerdo? Hacer y batallar contra nuestro Padre eterno. Tratar de destruir a su pueblo. Tratar de liberarse del dominio de su ungido. Pero ¿qué va a pasar? Las naciones decidirán librarse del yugo de Elohim. Vamos a ver Juan capítulo 11, del verso 47 al 50, y ahí no son naciones, prácticamente solo es el pueblo
de Israel, específicamente los líderes que quieren librarse de la autoridad del Hijo y buscan una de las soluciones más viles. Veamos cuál ha sido siempre. Dice el libro de Juan, capítulo 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Utilizo la palabra santo acá porque ya no era prácticamente Kadosh ahí, sino que era una, como Mashiach dijo, una cueva de ladrones. Dice: y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque como el sumo sacerdote aquel año profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Entonces, ¿qué era lo que querían ellos? Eran librarse siempre del dominio de nuestro Padre Eterno. ¿Por qué razón? Porque ellos en su corazón, en su interior, no habían establecido a Mashiach como aquel que debía reinar en sus corazones. Antes bien, se sentían ofendidos, se sentían mal cuando Él les hacía ver el error en el que estaban. Ahora bien, y nosotros nos sentimos bien o nos sentimos mal, o sentimos que están en lo correcto cuando nos descubren nuestro error, o queremos tener a Mashiach en nuestro corazón como nuestro Rey, o queremos librarnos de la autoridad que Él tiene sobre nosotros. Porque si queremos librarnos de la autoridad que Él tiene sobre nosotros, bueno, va a llegar el momento y simplemente vamos a perecer. Él siempre sigue hablando, Él siempre nos sigue llamando, pero vamos a ver más adelante, y como lo hemos estudiado en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, ya lo vamos a leer, ¿qué es el fin de aquellos que no quieren hacer caso al llamado, a la autoridad, a la voz, a la instrucción de nuestro Padre Eterno y establecerlo como su Rey en su corazón, y quieren librarse y quieren alejarse de Él? Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de Elohim ante la negativa y a la sujeción de las naciones? Es decir, aquellas naciones que no quieran sujetarse a Él, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, en primera instancia, las naciones nunca han comprendido y quizás nunca lograrán comprender cuál es el propósito, el poder, la grandeza de nuestro Padre Eterno. Las naciones se jactan en su orgullo de su poderío, se jactan en las ideas humanistas que tienen en favor de los hombres, pero nunca piensan en cuál es el propósito que Elohim, que Yeshua tiene para sus vidas. Siempre piensan para sí, siempre piensan desde su orgullo, en lo que ellos pueden hacer. Nunca piensan en lo que nuestro Padre Eterno puede obrar en sus vidas. Siempre ha sido de esta manera. Las naciones poseen el pecado de orgullo. Ellos siempre se han creído orgullosos, nunca han aceptado corrección, siempre han estado inmersos en el orgullo. Vamos a ver, el capítulo 2, verso 4 y verso 5, dice de la siguiente manera: dice: porque el que mora en los cielos se reirá, el Adón se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esa es la reacción de nuestro Padre Eterno ante los planes de los hombres, de los malvados en esta tierra. Ahora, si nosotros vamos en esa corriente también, en la corriente del mundo, unidos a esas ideas humanistas,
Por ejemplo, incluso en el colegio donde trabajamos, hay alumnos que se declaran cristianos, pero cuando llega el momento de hablar acerca del aborto, ¿cuál es la posición de ellos? No, la mujer tiene derecho a cometer aborto porque es su cuerpo, porque es su derecho, porque tiene libertad de decidir sobre él. ¿Y qué es eso? ¿Es estar sujeto a nuestro Padre Eterno? No es estar sujeto a nuestro Padre Eterno, es ir en contra de la voluntad de Él. ¿Por qué razón? Porque se está cometiendo un asesinato. ¿Y qué es lo impactante de esto? Bueno, que aparentemente nosotros podríamos pensar, bueno, pero eso, el orgullo, la arrogancia, está en las naciones. Pero no nos damos cuenta de que incluso dentro de aquellos que se consideran que son santos, que son cristianos, que son evangélicos, hay personas que piensan en destruir la vida de otras personas. Van contra la voluntad de nuestro Padre Eterno. ¿Pero qué razón? ¿Qué va a suceder? Bueno, Él se rebeló y los dejó avergonzados. Bueno, los ha dejado y lo seguirá haciendo. Y nuevamente al final de la era aparecerá y destruirá a sus enemigos. Él va a destruir a sus enemigos. El que mora en los cielos se reirá. ¿Se imaginan nosotros haciendo planes, pensando las naciones armándose de la mejor manera o pensando los mejores planes para librarse de Elohim? ¿Pero qué va a suceder? Bueno, Él simplemente se reirá y se burlará de ellos. Se burla nuestro Padre Eterno de la negativa, de la necedad, del corazón necio de las personas. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y los turbará con su ira. Es decir, la maldad de estos no prevalecerá, no permanecerá. Antes bien serán avergonzados y serán destruidos por Él. Vemos el libro de Isaías capítulo 63. Isaías 63 dice de la siguiente manera. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Nuestro Padre Eterno va a llegar el momento en que destruya todo el orgullo de las naciones, pero siempre es importante resaltar esta parte. El año de mis redimidos ha llegado. En medio de toda la maldad de este mundo, de esas naciones que han de ser destruidas, siempre va a existir el remanente de nuestro Padre Eterno. Aquellos en donde sus mandamientos, su ungido, su Mashiach es el Rey en sus corazones. Siempre, a pesar de que haya oscuridad y haya maldad en el mundo, siempre va a haber esa parte, siempre van a estar esos redimidos en donde nuestro Padre Eterno les va a librar. Verso 6 al 9. Declaración de Mashiach como Rey de las naciones. Ahí Rey era con mayúscula, es nuestro Mashiach. Ahí le ponen mayúscula, ¿verdad? Veamos. Verso 6 al verso 9 dice de la siguiente manera. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Entonces, aunque el mundo
hoy día, incluso los que dicen ser santos, los que dicen ser cristianos, estén sumisos en la corriente de este mundo, esa corriente va a ser destruida y va a ser establecido un reinado justo sobre esta tierra. Él va a tomar el poder, pero su Padre le dará el poder. Salmo 101, verso 1, dice de la siguiente manera. Salmo 101, verso 1, dice de la siguiente manera. Creo que ahí me equivoqué. 110, 1. Aquí está. Dice de la siguiente manera. Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién lo va a hacer? Yahweh. ¿A quién? A su hijo Yahshua. Él le va a dar poder, dominio sobre todo en este mundo. A todos los que se rebelaron en su contra, va a llegar ese momento. Él le va a declarar rey a Mashiach de todas las naciones. Y en el libro de Hebreos también lo hemos estudiado, bueno, al menos aquí en la casa hemos estudiado esta porción en donde se demuestra de que aunque está hablando el rey David, no le está hablando de sí mismo, sino que está dando una profecía de que iba a ser Mashiach el que iba a ser coronado como ese rey sobre todas las naciones. Libro de Hebreos capítulo 1, verso 5. El poder que Hasatán le ofreció, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el libro de Lucas, en el capítulo 4, vimos la tentación de Mashiach. ¿Y qué es lo que le ofreció Hasatán? Le ofreció las naciones, le ofreció la gloria de las naciones, pero en realidad no le pertenecían a Hasatán, sino que ¿quién le va a dar el dominio sobre todas las naciones a Mashiach? Su Padre eterno, su Padre eterno. Por eso le pongo ahí, el poder que Hasatán le ofreció, en realidad le pertenece a Elohim y le será dado a su Hijo, cuando Él reine sobre todas las naciones en este mundo, Su palabra ha estado dispuesta para todos, mas no todos quisieron oír. Por lo tanto, serán castigados y sobrevendrá repentino mal sobre ellos, y no serán auxiliados. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, del verso 20 al verso 33, ahí aparece que Él, como la sabiduría, llama en todo momento. Lo sigue haciendo, lo ha hecho siempre. A las naciones, a los hombres, a todos ha llamado. ¿Para qué? Para que lo elijan como su rey, para que lo escojan como su salvador, para que lo busquen como aquel que ha de interceder por ellos. Pero ¿qué dice para aquellos que no quisieron obedecer? Va a llegar el momento en que va a sobrevenir el mal sobre ellos, va a sobrevenir un día malo, y en ese momento van a querer buscar a nuestro Padre eterno. Pero ¿qué es lo que va a hacer Él? Dice que se va a reír de ellos. Y ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser de que eso suceda? Él es amor, Él tiene cuidado de nosotros, no creo que suceda esto. Bueno, vaya a Proverbios capítulo 1 del verso 20 al 33 y ahí se va a dar cuenta de que aquellos que no quisieron oír su voz, de aquellos que no quisieron elegirle y no quisieron reconocerle a Él y no quisieron seguir sus mandamientos, ¿qué va a pasar? Va a venir el día malo, van a ser destruidos, azotados, golpeados, y Él se va a burlar de ellos, se va a reír de ellos. Entonces, mi recomendación, tome a Mashiach como rey en su corazón, en su vida. No sea de que venga un día malo y ¿qué va a pasar con usted? Se esté lamentando. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nuestro Padre Eterno no le va a escuchar. Antes bien, puede que hasta se burle de usted por su negativa, por su maldad. Del verso 10 al verso 12, en la última parte, dice
el dominio de Mashiach, sumisión de los reyes y castigo a los que no se someten. Y dice de la siguiente manera, el verso 10 al verso 12, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, pero siempre da esta palabra de esperanza, bienaventurados todos los que en Él confían, bienaventurados todos los que en Él confían. Bueno, por muy justo que pueda ser un rey, un presidente, un líder mundial hoy día, no se comparan a la justicia que nuestro Padre Eterno va a establecer. Él, cuando logre vencer, destruir y someter a los reinos de la tierra, Él va a establecer un reinado justo. Justo no desde el punto de vista de los humanos, sino que justo desde el punto de vista de la palabra. Ahí podemos ir al libro de Isaías, al libro de Ezequiel, cómo va a ser su reinado en esta tierra y entender cómo va a reinar Él en su justicia. Por lo tanto, se doblegará toda nación y todo reinado. Y en este minutito que nos queda, creo que ya nos acabó el tiempo, pero quiero leer este verso, Salmo 138. Dice de la siguiente manera, Salmo 138, el verso 4 en adelante. Te alabarán, oh Yahweh, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Yahweh, porque la gloria de Yahweh es grande, porque Yahweh es excelso, y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. ¿Quiénes le van a exaltar? Bueno, es el llamado que Yahweh les está haciendo, que vengan, se dobleguen, que acepten corrección, que se sometan a Él. Pero muchos aún y con todo esto no lo van a hacer. Libro de Juan, capítulo 5, del verso 23 al verso 24, hace referencia y nos insta a que todos debemos honrar al Hijo, así como honraríamos al Padre. Y por último, para todos aquellos que en Él confían, van a ser bienaventurados. Apocalipsis capítulo 14, verso 12, ahí está. Aquí está la justicia de los Kadoshim, los que guardan sus mandamientos y confían en Mashiach. Aquellos que han decidido tomar a Mashiach como Rey en sus corazones y seguir la instrucción de nuestro Padre Eterno descrita en sus mandamientos. Los que guardan sus mandamientos y creen en Mashiach serán bienaventurados. Ellos son considerados fieles. Así que, amado hermano, tome a Mashiach como Rey en su corazón y no corra la suerte que van a correr las personas de las naciones, que van a ser humilladas, destruidas y van a tener un final triste y angustioso. Shalom a todos, bendiciones.